Buenas tardes, República Dominicana, buenas tardes, mundo que nos siguen a través de www.hifamil.do. 106.9 se origina Mujer Empoderada y en Tenis, en esta La Voz de las Fuerzas Armadas, para la capital. 102.7 todo el país. Hoy tenemos el grato placer en vivo en cabina de tener al doctor Carlos Lebró, viene con un programa de suma importancia para todos nuestros oyentes, y decir que el espacio es producido por la doctora Carmen Taveras, Tony Luna en los controles, y el doctor Carlos Lebró, que está con nosotros y nos va a hablar sobre alimentación y diabetes. Así es que atento al programa de hoy, que de seguro va a ser de mucho provecho. Buenas tardes, doctor Carlos Lebró. Buenas tardes, Tony. Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de la Voz de las Fuerzas Armadas, IFA, y los que nos siguen a través de las redes sociales en @un estilo de vida fit y tanto en Instagram como en Facebook. Actualmente ahora tenemos unos cuantos ya integrantes dentro de la plataforma. Nos pueden hacer sus preguntas ya sea vía cabina o vía la plataforma. Como bien Tony dijo, el día de hoy tenemos un tema de suma importancia, que es la alimentación en diabetes. Doctor, ¿y por qué usted trajo ese tema tan tarde? Porque ya el mes de la diabetes, el día ya pasó. Bueno, lamentablemente las aguas de las semanas pasadas y toda la parte desde el punto de vista meteorológico nos impidió salir al aire la semana pasada con el tema, pero estamos aquí hoy para hablar un poquito con ustedes sobre este tema de tan importancia y que tiene un gran impacto en la salud del pueblo dominicano. Bueno, ahí está. Vamos, ya antes señala, doctor, por situaciones adversas, ¿no? Y ajena a nuestra voluntad. Correcto. No se dio el programa donde tocaba, ¿verdad? A la fecha que tocaba. La fecha que iba. Pero nunca es tarde, doctor. No. Vienen unos días que la gente se olvida de que hay que comer sano, de que el diabetes tiene que llevar su tratamiento, su protocolo. Exacto. Y luego, no, ya pasó enero. Estos son 2 o 3 días. Eso no importa. 20 días. 20 las últimas 2 semanas de diciembre prácticamente y las primeras semanas hasta Vieja Belén. Después de algunos 15 días de desapego al plan, tanto de medicamento inclusive, sí, como de plan dietético. Pero viene el ramplimazo y los descompensados. Entonces, es bueno poner atención, claro, tanto al doctor con el programa de hoy, para que usted no se desenfoque, para que usted no piense como muchos de que estos son 20 días y que en 20 días no le va a afectar usted romper tanto la norma que lleva con la rigidez que debe tener con los medicamentos como la alimentación. Así es que el doctor Carlos Lebró, le voy a dar el espacio, mire, voy a anotar y a escucharlo para aprender, doctor, porque tenemos vecinos, tenemos gente en la familia que hay que darle también su seguimiento, ¿verdad? Correcto. Así es que adelante, doctor. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que hemos hablado en intervenciones anteriores, pero vamos a dar principalmente un enfoque desde el punto de vista de alimentación y de prevención. Alimentación y diabetes. Primero, como siempre, tenemos que definir o conceptualizar lo que es la diabetes. Ya todos saben que es una enfermedad metabólica. Algunos especialistas, principalmente especialistas en cardiología y especialistas en metabolismo, hablan de que es una enfermedad vasculometabólica, o sea, afecta la parte de lo que es el endotelio vascular, afecta la la macrocirculación, afecta no solamente la parte metabólica que tiene que ver con el impacto de la secreción pancreática de insulina, que está el detalle, sino que también la diabetes involucra otros órganos, como es el riñón, como es la circulación, como es la parte del sistema nervioso, y es prácticamente una patología que no solamente afecta el metabolismo, sino prácticamente toda la economía. Es una patología que, aunque ustedes no lo crean, esa patología tiene más de 3.000 años en el planeta. Hace más de 3.000 años los egipcios registraron esta patología por primera vez. Existen datos desde el punto de vista de historiadores, han descubierto papeles, papiros egipcios que datan de esta patología. Y durante siglos y millones de años, múltiples personas, millones de personas han muerto por la causa de la diabetes. No es hasta en noviembre que se produce lo que es el natalicio del profesor Frederick Grant. Frederick Grant fue quien descubrió mediante experimentación la insulina, y gracias a él la diabetes pasó de ser una enfermedad mortal a una enfermedad crónica. Fíjense cómo en etapas iniciales, cuando la enfermedad se descubrió,
era una enfermedad prácticamente mortal. Quien tenía el diagnóstico moría. Pero gracias a Frederick Grant fue que se descubrió la insulina y por eso el 14 de noviembre se conmemora el natalicio del profesor Frederick Grant y ese día es el que se toma para el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. Entonces, muy importante ese dato, un dato histórico, pero es un dato de mucha importancia para la parte médica y el abordaje de esta patología. Bien, tenemos datos de República Dominicana. En el 2018, el Instituto de Diabetes y Nutrición, el INDEN, junto a la Universidad Iberoamericana UNIBE, presentaron varias investigaciones. Y una de ellas es una investigación principalmente que tiene que ver con la diabetes tipo 2 en República Dominicana, la cual determinó datos y estadísticas de suma importancia. Se demostró que aproximadamente el 14% de la población dominicana tiene diabetes. 14%. El 14% de la población dominicana tiene diabetes. Adicionalmente, el 0.9% tenía prediabetes. Eso es para el 2018. O sea, que esos datos pueden que ya hayan cambiado. Claro. Entonces, si usamos esa cifra, estamos hablando que aproximadamente tanto diabetes como prediabetes lo padecen un 25% de la población dominicana aproximadamente. Luego, esos datos fueron actualizados por el Ministerio de Salud Pública, el cual hace unos años la cifra llega alrededor de un 12%. Estamos hablando que prácticamente 1.3 millones de dominicanos padecen de diabetes. Pero esto es lo que lo saben. Eso son las estadísticas que manejamos actuales. Pero lo que se sabe que tienen la enfermedad. Porque hay una situación. Exacto. Hay personas, por ejemplo, que los adultos mayores, prácticamente el 50 al 70%, miren, lo que Tony plantea es lo siguiente. Lo que Tony plantea lo planteó la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, junto con la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, dice que en América existen 62 millones de personas con diabetes. Y la OMS plantea que existen 422 millones de personas en el mundo con la condición. Estamos hablando. El 30% de los diabéticos están sin diagnóstico. Eso es lo que plantea Tony. Correcto. O sea, de esos 422 millones en el mundo, el 30% de ese grupo no sabe que tiene diabetes. Entonces, del 50 al 70% que están diagnosticados con tratamiento, no están completamente controlados. Ahí es que está el detalle, que Tony hace hincapié. Claro. Y es de suma importancia esta estadística porque, teniendo esto pendiente, sabemos que la gran mayoría del diabético no tiene un control óptimo de su glicemia. Y una de las principales causas, principalmente, es el desconocimiento de qué comer. Y me solidarizo con eso porque como nutriólogo, muchas de las personas que van a mi consulta, lo primero es que se me sientan al frente y me dicen: doctor, yo soy diabético, ¿cómo yo puedo manejar esto? O sea, le cambia la vida prácticamente. Entonces tenemos nosotros como especialistas en nutrición darle las herramientas correctas a esas personas para que puedan convivir con su patología. Digo convivir porque es una enfermedad crónica, multicausal, y como toda enfermedad crónica es una enfermedad que se controla. Y se crea, doctor, ahí mismo se crea ese temor de a la hora de comer, con que si puedo comerlo o no, si no tiene naturalmente la orientación médica. Correcto. Del facultativo, del que sí debe decirle si le conviene o no. Entonces se crea esa situación y le puede afectar más, doctor. ¿Le puede afectar por qué? Porque va a dejar de comer ciertas cosas, porque entiende que le hace daño, porque el vecino le dijo que eso le hace daño. Entonces, ahí está, la orientación médico es muy importante. Algo importante con eso, Tony, siguiendo con las estadísticas, la Sociedad Dominicana de Endocrinología en el 2020, un dato reciente, plantea que el 25% de los adultos mayores de 60 años padece de diabetes. Correcto. O sea, todos prácticamente un cuarto de los adultos mayores de 60 años en República Dominicana tiene la enfermedad. Entonces, existen lo que se llaman criterios para la enfermedad. O sea, doctor, ¿cómo yo me doy cuenta? La pregunta sería, ¿cómo yo me doy cuenta que yo tengo la condición? Existen lo que se llaman criterios. Dentro de los criterios, esos criterios lo hace lo que se llama la Organización Latinoamericana de Diabetes, pero también la Organización Americana de Diabetes, la ADA. ¿Qué dicen ellos? Bueno,
ellos hablan de que existen varios criterios. Entre ellos están las glicemias por encima de 126, dos glicemias por encima de 126 en ayunas, obviamente. Una glicemia al azar mayor o igual a 200. También existe un estudio que se llama hemoglobina glicosilada. Vamos a explicar rápidamente en qué consiste. Es un estudio que se hace de la sangre y ese estudio es de suma importancia porque ese estudio, cuando se realiza, nos da a nosotros, a los médicos, o nos dice cómo ha estado su azúcar en los últimos, alrededor de sus últimos 3 meses, o sea, 90 días. ¿Por qué ayuda a esto? Bueno, recuerden que nosotros tenemos células en nuestro cuerpo que tienen un ciclo vital corto. Una de esas células principalmente son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se encuentran en la sangre. Esos glóbulos rojos tienen un ciclo vital de 90 días. Cuando una persona tiene cambios en lo que son las variables en la glicemia, ese azúcar tiene la capacidad de, en medicina hablamos de glicación. Glicación es cuando las moléculas, principalmente proteínas, en este caso la hemoglobina, tienen contacto con altos niveles de azúcar. Ese azúcar, para que más o menos entiendan, tiene la capacidad de adosar o pegarse en las paredes de glóbulos rojos. Y eso es lo que se mide en esa prueba. Al medirse esa prueba, más o menos, bueno, si ese glóbulo rojo tiene 90 días, en los últimos 3 meses, esa persona su azúcar la ha manejado en X, cantidad. Entonces, lo importante, una hemoglobina glicosilada por encima de 6.5. Estamos hablando que es algo que tiene que ver, ya es un diagnóstico de diabetes. Y también existe lo que se llama la prueba de tolerancia oral, que es aquella que le dan a las 2 horas, le dan unos juguitos, una cosa, ustedes se la han hecho. Esa prueba es bien importantísima, pero también esa prueba cuando es mayor a 200. Algo importante con esta prueba es que se utiliza para medir lo que se llama resistencia a la insulina, que eso es otro tema que lo hemos tocado cuando hablamos de obesidad. Bien, existen diferentes abordajes para la patología. Pero esos abordajes se sostienen en varios pilares importantes. Número 1, el abordaje farmacológico, la parte en cuanto a la farmacología para el manejo de la obesidad. También se sostiene la parte que tiene que ver con los cambios de estilo de vida. En ellos están la actividad física y la parte nutricional o dietoterapia. La patología, esa enfermedad tiene que estar, el manejo, tiene que estar sustentado en esos pilares. ¿Por qué? Porque es la única forma de modificar múltiples cosas que tiene la patología para poder llevarla de forma correcta. Entonces, los cambios de estilo de vida, ahí encontramos el pilar fundamental de eso son los hábitos nutricionales y la actividad física. Recuerden que la gran mayoría de los pacientes con diabetes son obesos. Existen dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es una patología que se vincula a cambios de autoinmunes. Cuando hablamos de cambios autoinmunes es que nuestro propio cuerpo produce anticuerpos frente a las células beta del páncreas. Recuerden que las células beta son las encargadas de producir insulina. Si nuestro cuerpo produce agresión frente a ese grupo celular, disminuye la masa celular, las cantidades, y eso altera lo que es la dinámica y la producción de la insulina. Inicia en etapas tempranas de la vida, especialmente en la niñez. Por eso es importante el diagnóstico temprano. Esta patología, alrededor de un 10, 5, por menos de un 10%, el otro 90-95% es multifactorial y es la que llamamos diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 está muy asociada a algo que hemos hablado aquí en los últimos meses, que es la obesidad. La diabetes tipo 2 inclusive ya se está hablando de una entidad conjunta que es la diabesidad, o sea, ambas, obesidad como diabetes juntas. ¿Qué pasa con ella? Esa enfermedad comienza principalmente por los cambios que va a producir el tejido adiposo debido a lipotoxicidad. Eso hemos hablado en intervenciones anteriores. Para ver las intervenciones anteriores pueden ir a nuestro portal en Instagram en @unestilodevidafit, donde tenemos también todos los en vivos de todas las grabaciones de todas estas charlas que comentamos aquí, para que puedan ver la secuencia de algunos temas que hemos visto. Pero entrando principalmente a lo que tiene que ver con el manejo, con la parte de la clasificación,
La diabetes tipo 2 se vincula directamente a lo que llamamos resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina va a producir lo que es alteraciones de la dinámica, principalmente del páncreas, y esas alteraciones de la dinámica del páncreas modifica la secreción de insulina, con lo que llamamos lipotoxicidad, y obviamente va a predisponer a intolerancia a los hidratos de carbono. Y ahí va a comenzar el problemita de la diabetes. Dentro de los cambios, recuerden los pilares: el abordaje farmacológico, el abordaje dietético y los cambios de estilo de vida. ¿Por qué el cambio de estilo de vida? Yo diría que sería la parte fundamental para una un correcto manejo de la enfermedad. Bueno, recuerden que dentro de los cambios de estilo de vida vamos a tener algo importantísimo, que es lo que tiene que ver con las modificaciones nutricionales. Esta patología, esta enfermedad, se asocia a hábitos nutricionales inadecuados. La gran mayoría de las personas, por su propia situación de obesidad, predisponen a problemas de diabetes. Junto a la terapia farmacológica, recuerden que conjuntamente con los cambios de estilo de vida y la nutrición es lo fundamental. Entonces, ¿cuáles serían los cambios nutricionales puntuales que debemos de hacer ya diagnosticados con la patología? Lo primero es disminuir los azúcares refinados. Cuando hablamos de azúcares refinados, estamos hablando de harinas refinadas, azúcares añadidos en caja, muy importante. Nosotros como médicos y como profesionales de salud, principalmente los nutriólogos que me ven a través de las redes sociales, tenemos que sentarnos con el paciente a reeducarlo. Y dentro de esa reeducación está la parte de las modificaciones conductuales, tanto de hábitos como de estilo de vida, pero también las observaciones desde el punto de vista nutricional. Una de las herramientas que nosotros podemos hablar con el paciente de forma directa es educarlo acerca de lo que se llama etiquetado de los alimentos. ¿Por qué? Porque posiblemente muchos de los pacientes te llevan ya alimentos preempacados, alimentos y te dicen: doctor, mire, yo puedo comer este tipo de cosas. Entonces, lo ideal es educarlos en cuanto a la correcta lectura del etiquetado para que ellos tengan la capacidad de discernir de qué tipos de alimentos pudieran utilizar. Entonces, los alimentos industrializados tienen algo principalmente, y es que tienen lo que se llaman jarabes de maíz rico en fructosa, que son azúcares añadidos al alimento. Esto es de suma importancia porque esos alimentos no deben ser consumidos por diabéticos. Otra cosa: las harinas refinadas, los azúcares añadidos, cereales en caja, no vamos a decir marca ni nombre, pero ustedes saben quiénes son. Principalmente el pan, principalmente que sea integral, de disminuir el consumo de galletas y los snacks. Los snacks son esas cositas en fundita que comen mucho los niños. Y también los alimentos industrializados, principalmente jugos en empaques, jugos industrializados, maltas y refrescos, porque tienen altas cantidades de jarabe de maíz rico en fructosa que predispone no solamente a diabetes, sino a alteraciones a nivel del hígado, produciendo lo que se llama hígado graso de asociación metabólica, anteriormente conocido como hígado graso no alcohólico. Ya las cositas han cambiado de nombre y le pusieron un nombre un poquito ya más estructurado a la patología en sí. Entonces, ¿qué otra cosa debemos de hacer en cuanto a la alimentación? Número 2, el aumento de la ingesta de fibra en la alimentación. Ingerir fibra nos ayuda muchísimo porque, número 1, va a producir una barrera a través del intestino, va a disminuir la absorción de las grasas y eso va a ayudar a la disminución de colesterol también. La fibra es fundamental porque crea sensación de saciedad. Por ejemplo, ¿dónde encontramos fibra? Encontramos fibra en frutas y verduras. Y aquí hacemos un paréntesis. En cuanto a verduras, recuerden que los pacientes con diabetes, yo le digo siempre: mi don, mi doña, usted no tiene restricción en cuanto a verdura. Usted puede comerse toda la verdura que usted quiera, o sea, todos los vegetales que usted quiera. Pero recuerden que existen frutas que en medicina y en nutrición hablamos de índice glucémico de los alimentos. El índice glucémico de los alimentos es la capacidad que tiene ese alimento en subir el azúcar en la sangre luego de ingerirlos. Existen frutas que tienen alto, moderado índice glucémico. Lo ideal es moderar el consumo de ciertas frutas. Por ejemplo, piña, melón. Ahora que vamos a entrar en épocas navideñas, las uvas, tenemos que moderar el consumo de las mismas.
Principalmente veo personas que cuando hoy escuchan el cañonazo comienzan y se comen un sinnúmero de uvas para pedirte, ¿te acuerdas, Tony? Para pedir un deseo. Sí, sí. Entonces modera el consumo de uva. ¿Por qué? Porque tienen tienen alto índice glicémico y potencializan principalmente los picos de azúcar. Entonces tenemos que moderar el consumo. Pero lo fundamental de ese grupito en cuanto a la alimentación y las frutas es no consumir jugos. Cómase mejor la fruta completa. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de fibra. Cuando usted prepara un jugo, vamos a suponer que usted toma una piña, usted la licúa y luego de que la licúa coge un recipiente con un colador. Eso que usted cuela que está botando, eso es la fibra. Además de que se le echa azúcar también. Correcto. O sea que sí, ahí está nosotros los dominicanos tenemos una situación, Tony, es que después que hacemos eso, cogemos 2 cucharadas de azúcar crema, se le echamos adentro. Hay muy poca, échale un chin más. No, el azúcar tiene, o sea, la fruta viene con un tipo de azúcar natural que se llama fructosa. El azúcar que dice Tony, que estamos hablando ahora, se llama sacarosa, que es azúcar de caña. Entonces ahí hay 2 azúcares diferentes. Pero Tony, si el dominicano se pone creativo, agarra una leche evaporada y se le echa adentro. Casi siempre. Sí, entonces hace una batida. Entonces Sí. cuando hace la leche evaporada también le está poniendo galactosa, que es un azúcar de la leche. Entonces hay 3 azúcares juntos. Entonces el jugo, señores, es una bomba de azúcar. Eviten los jugos y consuman las frutas picadas por la alta cantidad de fibra y también desde el punto de vista natural. Entonces, otra parte importante es la realización de actividad física como mínimo 3 a 4 veces por semana. Según el Colegio Americano de Medicina del Deporte, una persona con diabetes debe de utilizar, o con enfermedad crónica, debe de realizar entre 150 a 300 minutos a la semana de actividad física, especialmente de caminatas de moderada intensidad. Ponemos entre paréntesis algo. El diabético se beneficia de ejercicios de fuerza. Levantar su pesita, bandas elásticas, hacer ejercicio con su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar la parte muscular. El músculo es un órgano metabólicamente activo que demanda glucosa. Y al demandar glucosa ayuda a moderar los niveles glicémicos en sangre cuando se hace actividad física. Entonces va a mejorar la calidad de vida de la persona con diabetes porque va a ayudar a las modificaciones no solamente a nivel de medicamentos, sino a nivel de cambios a nivel de la masa muscular. Entonces, dentro de la alimentación también tenemos que disminuir lo que son las grasas saturadas. Recuerden que la diabetes tiene algo importante. Y es que en la diabetes también se va a producir alteraciones metabólicas que van a aumentar los perfiles de lípidos en sangre. Cuando hablamos de perfiles de lípidos estamos hablando de colesterol, de triglicéridos, entre otros. Casi siempre cuando los diabéticos van a consulta y le mandamos a hacer toda la parte de analítica, siempre encontramos la gran mayoría algún tipo de alteración del perfil de lípidos. Por eso es importante moderar lo que se llaman grasas saturadas. Entonces, ¿cómo lo moderamos? Bueno, si usted consume leche o derivados lácteos, lo principal es que sean descremados. Recuerden que los descremados son los que vienen graduados en porcentaje. Al 1%, al 2%, y si usted lo tolera, al 0%. Pero principalmente disminuya los lácteos y que sean descremados. Número 2. Queso. Si usted consume queso, que sean quesos bajos en sal y grasa. Mayormente los quesos que consumimos son Gouda, cheddar, danés, altos en sal y alto en grasa. A los hipertensos y los diabéticos no les conviene consumir ese tipo de queso. Regularmente un queso que está dentro del rango de precio de ese grupo es el mozzarella. Consuma el mozzarella porque tiene menos sal y menos grasa que los otros mencionados. Conjuntamente también el queso crema. No consuma, por favor, leche evaporada. No vamos a decir nombre, pero todos ustedes la conocen. La de la etiqueta roja esa. ¿Por qué? Porque esa leche evaporada, señores, es alta en ácidos grasos saturados. Lamentablemente en la vida las únicas cosas que le dan sabor a los alimentos son la sal, el azúcar y la grasa. Las 3 cosas que cuando se consumen en demasía producen patologías crónicas. Entonces tenemos que moderar. Siempre me acuerdo de 3 palabras que nos dice el profesor Barranco, que nos dice balance, variedad y moderación. Esas son las 3 palabras claves. Otro alimento que sería de suma importancia para el consumo del diabético son las nueces.
Cuando hablamos de nueces, estamos hablando de la semilla, principalmente. Tú ves, Tony tiene sus nueces aquí. Las nueces son importantísimas porque, principalmente, vamos a presentársela aquí, no vamos a poner marca, pero mírenlo aquí. Las nueces, dice Tony. Ustedes ven, Tony tiene su fundita de nueces. Tenemos que tener algo muy pendiente. Las nueces, la gran mayoría de ellas, no la que trae Tony, porque la que trajo Tony vienen bien. La gran mayoría de ellas vienen o con sal añadida o vienen caramelizadas. Siempre me acuerdo de la caramelizada porque la fan número 1 que nos está viendo por Facebook, mi madre, le encantan las... Ay, qué buenas son esas nueces. Sí, porque vienen con M&M y chocolatico. Lo mismo que hablamos para los niños. Corre, esa no. Eso le gusta a todo el mundo. Así, esa no. La caramelización. Un saludo porque nos está viendo aquí a través de Facebook. Un saludo. Entonces, esa no. Lo fundamental es que sean nueces sin sal añadida, principalmente. Natural. Entonces, exacto. Frutos secos también se llaman. Frutos secos. Entonces, utilización también de un tema importantísimo que hablamos cuando mencionamos unos meses atrás, que hablamos de dieta mediterránea. Sí. Pescados azules. Vivimos una isla, pero vivimos de espaldas al mar, lamentablemente. Así es. Tenemos el mar ahí, pero casi siempre no consumimos pescado porque no está dentro de nuestra canasta básica y también a veces son muy caros. Pero los que le voy a mencionar, usted lo puede conseguir fácil y puede utilizarlo en la parte nutricional diaria convencional. El grupito se llaman pescados azules. Yo sé que muchos de ustedes no lo han oído mencionar, pero se llaman así porque tienen altos contenidos de grasa buena, que es la omega 3. Esos pescados azules ustedes lo conocen, tuna, sardinas en agua, bacalao, atún, salmón, pescados frescos como el mero principalmente, tilapia, tienen altos contenidos de esos aceites omega 3. Lo que usted se toma en el cosita ese que le dicen aceite de hígado de bacalao, que son una pastillita, bueno, eso mismo lo tiene el pescado. Entonces, ¿cuáles serían las modificaciones? Bueno, quite 2 o 3 días de pollo, que siempre lo comemos, y utilice eso. Lo puedo acompañar con su víver, lo puedo acompañar con su arrocito de cena, principalmente. Utilícelo. Hay unos vegetalitos ahí puestos al lado. Claro. Hay una sardinita o una tunita, Tony, con unos víveres, una yautita, unos vegetalitos. Es una cena de calidad. Sí. Aparte de que usted la va a digerir, no le va a afectar a irse a cama, ¿no? Como debe ser, no va a ser algo muy fuerte que no le impida tomar lo que es un sueño profundo. Permíteme saludar y dar las gracias a Kenzie Vargas, que nos llamó y me dijo, mira, está saliendo una música, y efectivamente tenía el atenuador arriba y estaba saliendo una música, y así que gracias, Kenzie. Veo que nuestros oyentes están activos. Andrés Mejía desde Tierra Blanca te envía saludos, doctor, dice que ha puesto en práctica muchos de estos programas que hemos dado aquí. Bueno. Y dice que le está dando ya resultados, al igual que William Jiménez y su esposa Elba en San Cristóbal. Así que para todos, esta interrupción para saludar y el doctor sigue. Bien, importantísimo con esto, y tenemos que incluir estos pescados azules por lo menos de 2 a 3 servicios a la semana. Cuando lo hacemos de esa forma, tenemos todos los requerimientos de omega 3. Oigan la palabra que voy a utilizar: evitar las carnes guisadas. Preferiblemente las carnes deben de ser horneadas o a la plancha. Debemos de evitarlas. Y tiene su porqué, naturalmente. Claro, por la parte... Estamos hablando de los sazones y claro, los sazones añadidos, la parte de la grasa, el aceite. Sí. Y obviamente utilizar cortes magros de la carne. Cuando hablamos de cortes magros, estamos hablando de la masa. No me utilicen los gordos de la carne. Muy importante esa parte. Entonces, realizar la actividad física como mencionamos anteriormente, 45 a 60 minutos al día, 150 a 300 minutos a la semana. Las investigaciones, algo importante, perder peso es de suma importancia para la diabetes, pero tenemos que tener algo pendiente. Recuerden que la diabetes, cuando está descompensada en etapas iniciales, hace lo que se llama, lo que los médicos conocemos como las 4P del diabético. Polidipsia, que da mucha sed. Poliuria, la persona va mucho al baño a orinar. Polifagia, la persona come mucho. Y pérdida de peso. Cuando una diabetes está descompensada, produce esas 4 cosas. Y en medicina la conocemos como las 4P del diabético. Algo importante: cuando la diabetes se asocia
a lo que es la obesidad, a la ganancia de peso, que es la diabetes tipo 2 que mencionamos iniciando el programa, perder peso ayuda muchísimo al control metabólico. ¿Por qué? Porque cuando perdemos peso, perdemos grasa abdominal. Y esa grasa abdominal es la que se comporta de forma disfuncional y altera la dinámica de la glucosa. Entonces, perder entre un 5, 7 a un 8% del peso inicial luego del diagnóstico en personas obesas ayudaría a lo que es tanto el manejo polifarmacológico. Por ejemplo, esas personas casi siempre le recetan varios fármacos. Si usted baja de peso, esos fármacos posiblemente, si usted se bebe 3, disminuyan a 2 o a 1. Y eso se traduce en mejor calidad de vida, porque hay un manejo glicémico con más facilidad. Entonces debemos de hacer esa parte. Y hasta la movilidad misma, doctor, Claro. al perder peso, ¿verdad? Usted va a desplazarse mejor, puede hacer ejercicio mejor, todo. Correcto. Todo. Entonces, algunas cosas importantes. ¿Cómo debería de ser una alimentación para pacientes con diabetes? Ahí. O sea, en general, porque ya hemos hablado de cosas específicas. En general, ¿qué características debe de tener? Debe de ser una alimentación variada, ya hablamos ahorita de diferentes grupos de alimentos, equilibrada y ajustada a las necesidades nutricionales del alimento, de la persona. Variada, equilibrada y ajustada a las necesidades nutricionales del individuo. Hacemos un paréntesis. Esas dietas de moda que se llevan, principalmente dieta cetogénica, dieta, cualquier tipo de dieta, en personas con diabetes tenemos que tener ojo con eso. ¿Por qué? Porque las modificaciones nutricionales deben de ser puntuales, debe de ser realizada por un facultativo, una persona especializada, puede ser endocrinólogo, su diabetólogo, que están entrenados para el manejo nutricional. Los nutriólogos como nosotros también estamos entrenados para eso. Debe ser una persona especial que se forme para la realización de ese menú. No se lleven de los influencers en redes sociales. Que dio resultado No, que hijos, fulanito, no. mira, que fulanito se bebió esto. No. Vaya donde el especialista. Correcto. Hágase su chequeo. Debe de ser una dieta rica en nutrientes, bajas en grasas, correcta en calorías y moderada en hidratos de carbono. Oigan la palabra. Los hidratos de carbono son un tipo de alimento, un tipo de macronutriente que es necesario. Pero en el diabético debe de consumirse con moderación. Importante esa parte. Alimentos de todos los grupos, especialmente verdura, fruta, cereales integrales y lo que hablamos ahorita en el bloque anterior, pescado graso. Porciones pequeñas, regulares. Debemos de evitar en el paciente con obesidad. Ahora está muy de moda lo que es el ayuno intermitente. Yo le digo en forma de relajo el ayuno impertinente. Pero el ayuno intermitente, debemos de evitar el ayuno en personas con diabetes. Doctor, tenemos una llamada, vamos a darle Claro participación, que sí. vamos a ir explicando, ¿no? Ujú. Desarrollando el tema y tomando llamadas. Perfecto. Aquí tenemos una llamada, vamos a ver quién tenemos y de dónde. Aló, Ramón de San Cristóbal. El tema hoy ha sido tremendamente interesante. Doctor, dígame los alimentos, frutas, anti-envejecimiento, hágame favor, o para evitar el envejecimiento prematuro. Gracias. Fíjate, tú has tocado un tema que está en la palestra actualmente y es la parte del anti-aging o anti-envejecimiento. ¿Existe eso, doctor? En los últimos años, Tony, ha venido una corriente, así como hay diferentes tipos de corrientes, Sí. para la parte del anti-envejecimiento. Cuando hablamos de anti-envejecimiento y lo hacemos a nivel nutricional, estamos hablando de alimentos que tengan muchas cantidades de antioxidantes. Muy importante el tema que le ha tocado, es un tema controversial, pero alimentos que contengan antioxidantes. Los antioxidantes lo explicamos aquí, Tony, hace unos meses, cuando Sí. hablamos de las vitaminas liposolubles, ¿tú te Claro, acuerdas? claro. Que hablamos de la vitamina D, Sí, la sí, vitamina sí. E, en cuáles alimentos consumir. Entonces, uno de los principales antioxidantes es la vitamina E. La E, la A y la D. Las tres son de la misma familia. Entonces, los alimentos que contienen vitamina E principalmente son lácteos enriquecidos, uno. Las carnes, pescado, todo lo que hemos hablado aquí. Pero es un tema que usted ha tocado que posiblemente se le pueda dedicar a un programa completo.
porque es prácticamente los últimos años se está vinculando esta parte. Recuerde que también la parte anti-envejecimiento también está lo que es el colágeno. El colágeno lo encontramos en las carnes también. Yo creo que es como más llamando la atención para que... Sí, es como para decirle, mire, cuídese un poco más de lo que usted está comiendo, porque es que la edad sigue siendo... Lo que es eso, Tony, y la parte de destoxificar el cuerpo. Ajá. A mí me da como unos dolores de cabeza cuando yo escucho esa palabra. Pero lo quiere, le dan un tratamiento, o bueno, le dan unas recomendaciones sí, para 3 días. Cuando dicen eso, su hígado y sus pulmones se ríen, sí, y los riñones, porque para eso es que ellos están. Usted tiene órganos que filtran su sangre. Usted tiene órganos que ayudan al equilibrio ácido-base, como es el riñón, como es el pulmón, como es su hígado. Que cuando les dicen esas cosas, ellos se ríen. Sí. Porque y tú sigues mandándome todo lo tóxico para ver si es verdad que tú vas a tener esto. Siguiendo con la alimentación en el diabético. La alimentación en el diabético tiene que ser porciones regulares y pequeñas. Debemos de evitar 2 cosas, Tony. Los ayunos y los excesos. Ahora está muy de moda el ayuno intermitente, ayuno... Que creen que ayuda al diabético. Eviten los ayunos. En los ayunos recuerden que se va a producir cambios en la dinámica de la utilización de la energía. Recuerden, vamos a ponerlo en perspectiva. Recuerden que nuestro cuerpo utiliza energía en base de los hidratos de carbono. Pero cuando nosotros ayunamos y no tenemos hidratos de carbono en el sistema, nuestro cuerpo tiene la capacidad de utilizar la grasa como sustrato energético. Al utilizar la grasa aumenta unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos. Por eso la dieta se llama dieta cetogénica, porque aumenta los cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos en el diabético son problemáticos. Porque el diabético, recuerden, al no tener insulina, no utiliza los hidratos de carbono como fuente de energía de primera instancia. Por ende, cuando el diabético se descompensa, inclusive hay una entidad que cuando la diabetes se descompensa que se llama coma cetoacidosis o cetoacidosis diabética. Hay 2. Uno se llama cetoacidosis diabética y otro se llama coma hiperosmolar. Pero la cetoacidosis se debe principalmente porque ese diabético no sabe que es diabético y se descompensa tanto que hace ese tipo de problemas. Ese azúcar le sube a 400 y hay que rápidamente. Entonces, los ayunos tenemos que eliminarlo. Esa dieta cetogénica en el diabético no la usen, que eso es problemático. También los excesos. Entonces, limitar los alimentos con altos contenidos de azúcar, alimentos con alto contenido de sal. Limitar el alcohol, mi gente. El alcohol. Ahora que vamos a entrar en esta época navideña. Los que vienen de fuera, que vienen a visitar a su papá, a su mamá, que son diabéticos. Que son 20 días nada más. Dale ese alcohol a papá. Papá. No, tenemos que limitar el alcohol. El alcohol afecta los niveles de azúcar en sangre y puede producir hipoglicemia y bajar ese azúcar de una forma muy rápida. Entonces debemos delimitar esa parte conjuntamente con las bebidas azucaradas. Entonces, ¿cuáles alimentos recomendamos rápidamente para tomar unas cuantas llamadas? Frutas y vegetales, ya hablamos de ellos, especialmente vegetales verdes y frutas con bajo índice glicémico. No jugos, recuerden, coman fruta. Perla y cómesela natural. Toda la que usted quiera. Sí. Granos integrales, principalmente. Proteínas magras, de carnes magras, grasas sin piel. Carne sin piel, quítele la piel al pollo, quítele la piel. No se lleve de gente que están saliendo por ahí que el chicharrón es importante. Es otro tema. ¿Tú no vio eso? No, vi el estudio, Tony. Y bueno que tú lo mencionas. Bueno que tú lo mencionas, pero el chicharrón que ellos están promoviendo no se parece en nada al de aquí. No se parece en nada porque ellos lo están haciendo con la misma grasa del cosa y es diferente la preparación porque es creo que es de asiático, una preparación totalmente diferente. Entonces no es el mismo. No es el que le chorrea a uno. No es el de aquí. No es el de aquí. No. Yo lo quité. Yo dije pero yo creo que, bueno, en mis redes, en @unestilodevidafit en Instagram, yo hice posteé una información que fue hecha por el profesor del doctor Jimmy Barranco, en el cual se da las propiedades del chicharrón. Se lo voy a mandar a Tony también para ver si
las redes sociales de la emisora también la suben. Okay. Es importantísimo porque ahí ustedes van a desmentir esa información que salió. Okay, Entonces, importante. al final del artículo, nuestro maestro dice algo chulísimo, y es que un chicharroncito al año no hace daño. Ajá. Uno al año, Sí, no hace daño, sí. no toda la semana, No, no espera los viernes para bebérselo con... Para sentarse con el No, alcohol ahí. no. Entonces, los alimentos, carnes magras, recuerden, lácteos descremados, que ya hablamos de eso, y los frutos secos. Entonces, recuerden, disminuir los azúcares añadidos, disminuir las grasas saturadas, debemos de disminuir o sacar de nuestra alimentación los carbohidratos refinados, principalmente ese pan blanco, esas harinas blancas, los cereales en caja. Doctor, dice Andrés Mejía ahí mismo, para continuar con las recomendaciones, que entonces, que si no come arroz, que cómo se va a hacer. Dice, no, espérate. Atención, Andrés. Importantísima esa pregunta. Él no está mandando a que no coma, atiende. No. Importantísima esa pregunta. Hablamos ahorita que la alimentación en el diabético debe de ser variada y equilibrada. Sí. No es que usted no deje de comer, usted puede comer su arroz, usted puede comer sus víveres, pero principalmente la preparación y la cocción, pero también las cantidades. Como nosotros, o sea, la dieta. De arroz, usted tiene que dar la vuelta para ver algo. Sí, la dieta del dominicano no es mala. Nuestra dieta como dominicanos el problema es el exceso de comida. Nuestra dieta no es mala. Pues usted está hablando de arroz, habichuelas y carne. Sus frijoles, o sea, habichuelas. Sí. Por ejemplo, usted se para frente a su plato. Vamos a hacerlo una descripción gráfica de su plato. Usted se para frente al plato y se sienta en su mesa. Usted va a partir el plato en la mitad. Vamos a suponer que el plato es una circunferencia. Usted lo va a partir por la mitad. Va a ser un radio. En este caso no sería un radio, sino un paralelo, un meridiano así en el medio. Un meridiano. Sí. Medio a medio de norte a sur en el plato. Frente a usted. La mitad de ese plato, la mitad izquierda de ese plato, entera de ensalada. Entera de ensalada. Tomate, lechuga, todo lo que usted quiera. Repollo, todo lo que usted quiera. Todos los cortes. Ensalada, la mitad del plato. De norte a sur, de la parte izquierda, el hemisferio izquierdo de ese plato. Lo que iba a estar lleno de arroz. Ensalada. Entonces, esa ensalada usted le puede poner su aguacatico, todo lo que usted quiera. Pero póngale un poquito de sal y aceite de oliva. No me utilice aderezos industrializados. Esa salsa ranch que viene blanca. No, eso tiene demasiada grasa y demasiada sal sobreañadida. Aceite de oliva. Se recomienda un aceitico de oliva y un puntico de sal. Ya usted aderezó su ensalada. Luego, esa mitad que le queda, usted la va a partir en una mitad. La mitad la va a partir en mitad. La mitad que le queda, la mitad derecha, visualmente, usted la va a partir por la mitad. Entonces, esa parte superior de esa mitad, su arroz o sus víveres. O sea, un cuarto del plato tiene que ser eso. O sea, si usted divide el plato en 4, un cuarto del plato tiene que ser su arroz, su víveres. O sea, usted se está comiendo ahí prácticamente una taza. ¿Con qué acompañamos entonces? Entonces, abajo, el otro cuarto que queda, usted va a consumir sus carnes o su pescado, lo que usted vaya a comer. Y afuera, en una tacita, su habichuela. La puede comer afuera o tirársela a su arroz, no importa. Pero si usted divide su plato así, usted va a tener cantidades correctas. ¿Cuál es la situación? Que la mitad del plato estamos hablando que es vegetales. Los vegetales son fibra. La fibra en nuestro cuerpo va a producir una barrera a nivel del intestino que va a disminuir la absorción de múltiples nutrientes y usted no va a hacer esos picos de insulina. Dice William que en esa partición que usted dio ahí en el plato, que si puede agregar aguacate y que si es buena para esto. Cuando hablamos de que usted dividió el plato y la mitad del plato es ensalada, utilice todo tipo de ensalada. Su aguacatico, no importa. Mucho mejor. Claro, lo puede utilizar así. Escuchó William que el aguacate va. Hay unos cuantos ahora que están saliendo fuera de temporada. Hay que saberlo escoger ahora porque lo están tumbando fuera de temporada. Sí, cuando están cuando no están llenos, entonces ay, Dios mío. Y es difícil entonces. Está complicado ahora. Los aguacates están complicados ahora.
Pero William siempre tiene, usted sabe. Yo no entiendo cómo que William tiene 24/7. El año entero. Mira, Tony, yo el año antepasado lloramos en casa, todos, porque nosotros teníamos una mata en el patio. Grande. El problema de esas matas es que, como ustedes saben, necesitan mucha agua. Entonces esas matas te rompen los patios, cosas otras. Entonces, pero cuando la cortamos, lloramos todito en casa, porque eso era aguacate, Tony. En las épocas de junio, julio y agosto, nosotros tenemos que regalarlo. No, pero estaba afectando ya Sí. el piso. Entonces, cuando la quitamos, lloramos todito, y es por eso. Bueno, doctor, parte final, recomendaciones, dónde encontrar al doctor Carlos Lebrón y naturalmente teléfono y contacto para usted ya en la parte final. Sí, pueden comunicarse conmigo a través del teléfono 809-775-1834, 809-775-1834 y seguirme en las redes sociales en @un estilo de vida fit, tanto en Facebook como en Instagram, @un estilo de vida fit. Ahí me pueden contactar vía mensaje directo y a través del número que mencionamos anteriormente, 809-775-1834. Recordarle, no se lleven de que son 20 días, siga su dieta, siga sus medicamentos y naturalmente coma saludable. Correcto. Será hasta la próxima, doctor, 15 días más y aquí nos vemos. De seguro viene con un programa especial para nuestros oyentes. Agradecerle a todos ustedes, decir que este espacio llega gracias a la doctora Carmen Taveras, hoy el doctor Carlos Lebrón. Doctor, de mi parte, gracias. Gracias, Tony. Gracias a las personas que nos escucharon a través de nuestras plataformas y a través de IFA. Mujer empoderada y